¿Y si te dijera que detrás de cada decisión crucial del Vaticano, de cada movimiento estratégico de la Iglesia en los últimos 5 siglos, existe un cerebro oculto? No es una sala secreta, ni una conspiración de película. Es una orden que, sin tronos ni coronas, logró controlar la educación de reyes, las finanzas de imperios y hasta la moral del mundo. Son los jesuitas, guerreros sin espada, estrategas sin ejércitos, maestros del poder silencioso. En este video descubrirás cómo esta orden pasó de ser un pequeño grupo de soldados de Dios a convertirse en la red de influencia más poderosa y temida de la historia moderna. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre los jesuitas no te lo contaron en la escuela y tal vez nunca quisieron que lo supieras. En una fría noche de mayo de 1521, en las murallas asediadas de Pamplona, un joven oficial español llamado Íñigo López de Loyola yacía con ambas piernas destrozadas por una bala de cañón francesa. Mientras los cirujanos luchaban por salvar sus extremidades sin anestesia, este soldado de apenas 30 años no podía imaginar que su agonía física sería el catalizador de una revolución espiritual que cambiaría el mundo para siempre. En esos momentos de dolor insoportable, nacía sin saberlo el futuro fundador de la organización religiosa más influyente de la historia moderna. Íñigo no era un santo en ciernes, sino todo lo contrario. Había vivido la juventud típica de un noble vasco del siglo XVI, amante de las armas, los juegos de azar, las mujeres y los duelos de honor. Su familia, los Loyola, tenía una reputación de guerreros valientes, pero también de hombres temperamentales y orgullosos. El propio Íñigo había sido acusado de conducta escandalosa y había tenido que huir de la justicia en más de una ocasión. Sin embargo, cuando esa bala de cañón francés destrozó sus piernas, también fragmentó su vida anterior y abrió un espacio para algo completamente nuevo. Durante los largos meses de convalecencia en el castillo familiar de Loyola, algo extraordinario comenzó a suceder en la mente de este soldado herido. Al no encontrar los libros de caballería que tanto le gustaban, tuvo que conformarse con las únicas lecturas disponibles, una vida de Cristo y vidas de santos. Al principio leyó por puro aburrimiento, pero gradualmente algo comenzó a transformarse en su interior. Íñigo empezó a experimentar lo que él mismo describiría más tarde como mociones del espíritu, momentos de claridad interior que le mostraban una realidad completamente diferente a la que había conocido. El proceso de conversión de Íñigo no fue una iluminación súbita al estilo de San Pablo en el camino a Damasco, sino más bien una lenta pero inexorable transformación que él mismo comenzó a analizar con la precisión de un estratega militar. Con la misma meticulosidad con que había estudiado las tácticas de guerra, Íñigo comenzó a examinar los movimientos de su propia alma. Observó que cuando fantaseaba sobre hazañas militares o conquistas amorosas, experimentaba una satisfacción inicial que luego se convertía en vacío y tristeza. En cambio, cuando imaginaba imitar las vidas de los santos o servir a Dios, sentía una alegría profunda y duradera que permanecía con él incluso después de cesar la fantasía. Esta autoobservación psicológica, revolucionaria para su época, se convertiría en la base de lo que más tarde serían los famosos ejercicios espirituales, una metodología de formación personal que influenciaría no solo la espiritualidad cristiana, sino también el desarrollo de técnicas psicológicas modernas. Íñigo estaba descubriendo, sin saberlo, principios fundamentales de lo que hoy conocemos como psicología cognitiva y terapia introspectiva. Su genio residía en aplicar el pensamiento estratégico militar al mundo interior del espíritu, creando un sistema de combate espiritual
que sería adoptado por millones de personas a lo largo de los siglos. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517, pocos podían imaginar que estaba desencadenando una crisis que llevaría a la Iglesia Católica al borde del colapso. Para 1540, cuando el Papa Paulo III aprobó oficialmente la Compañía de Jesús, la mitad de Europa había abandonado el catolicismo y la otra mitad parecía estar siguiendo el mismo camino. En este contexto de emergencia espiritual, los 10 compañeros que se habían unido a Íñigo de Loyola, ya conocido como Ignacio, no se veían a sí mismos simplemente como otra orden religiosa más, sino como un ejército espiritual en una guerra cósmica por las almas de la humanidad. La genialidad organizativa de Ignacio se manifestó en la estructura única que diseñó para su compañía. A diferencia de las órdenes monásticas tradicionales que se centraban en la vida contemplativa dentro de monasterios, los jesuitas serían contemplativos en la acción, monjes sin hábito distintivo que podían moverse libremente por el mundo. Su voto especial de obediencia al Papa los convertía en una fuerza móvil de élite, capaz de ser desplegada rápidamente allí donde la Iglesia los necesitara. Esta flexibilidad estructural, combinada con una formación intelectual rigurosa que duraba entre 12 y 15 años, creó una nueva especie de religioso, el misionero intelectual estratega. El primer gran teatro de operaciones de estos soldados de Dios fue Asia, un continente prácticamente desconocido para los europeos de la época. Francisco Javier, uno de los compañeros originales de Ignacio, se embarcó hacia las Indias Orientales en 1541, con una audacia que rayaba en la locura. Su misión: evangelizar un territorio que se extendía desde la India hasta Japón, culturas milenarias con tradiciones filosóficas y religiosas tan sofisticadas como las europeas. Lo que Javier logró en solo 11 años de trabajo misionero desafía cualquier explicación convencional del éxito evangelizador. La clave del éxito jesuita en Asia no residía únicamente en su fervor religioso, sino en una estrategia revolucionaria que ellos llamaron acomodatio o adaptación cultural. En lugar de imponer simplemente la cultura europea junto con el cristianismo, los jesuitas comenzaron a estudiar profundamente las lenguas, filosofías y costumbres locales para encontrar puntos de conexión con el mensaje cristiano. Matteo Ricci, quien llegó a China en 1583, llevó esta estrategia a extremos que escandalizaron a muchos en Roma. Se vistió como un mandarín chino, dominó los clásicos confucianos y presentó el cristianismo no como una religión extranjera, sino como el cumplimiento de las mejores aspiraciones de la sabiduría china ancestral. El impacto de esta estrategia fue extraordinario, pero también controvertido. En China, Ricci logró convertir a miembros de la corte imperial y establecer comunidades cristianas que florecieron durante décadas. En Japón, Javier y sus sucesores convirtieron a más de 300.000 japoneses en solo medio siglo, incluyendo a varios daimios, señores feudales poderosos. Sin embargo, esta flexibilidad cultural generó tensiones enormes dentro de la propia Iglesia Católica. Otros misioneros, especialmente dominicos y franciscanos, acusaron a los jesuitas de comprometer la pureza del mensaje cristiano y de permitir prácticas paganas disfrazadas de cristianismo. La famosa querella de los ritos chinos se convertiría en un conflicto que duraría más de un siglo y que eventualmente llevaría a la prohibición de las prácticas jesuitas en Asia, destruyendo comunidades cristianas que habían florecido durante generaciones. Mientras Francisco Javier conquistaba almas en los confines del mundo conocido, otro frente igualmente crucial se abría en Europa: la batalla por las mentes de las futuras élites.
Ignacio de Loyola había comprendido algo que muchos de sus contemporáneos pasaban por alto: quien controla la educación, controla el futuro. Con esta visión estratégica, los jesuitas se lanzaron a crear la primera red educativa verdaderamente global de la historia, estableciendo colegios y universidades que pronto se convertirían en los centros de formación más prestigiosos de Europa y más allá. El primer colegio jesuita abrió sus puertas en Messina, Sicilia, en 1548, apenas 8 años después de la fundación oficial de la orden. Lo que comenzó como un experimento educativo modesto se transformó rápidamente en una revolución pedagógica que transformaría la educación occidental para siempre. Para 1640, menos de un siglo después, los jesuitas operaban más de 500 instituciones educativas en todo el mundo, desde Prague hasta Pekín, desde México hasta Manila. Esta expansión no fue el resultado de un crecimiento descontrolado, sino de una planificación meticulosa basada en un documento revolucionario, el Ratio Studiorum de 1599. El Ratio Studiorum, plan de estudios, era mucho más que un simple currículum académico. Era un manual completo de pedagogía que establecía estándares uniformes para todas las instituciones jesuitas del mundo. Este documento, que había sido elaborado durante décadas mediante consultas con educadores jesuitas de todos los continentes, creó el primer sistema educativo verdaderamente estandarizado de la historia. Establecía no solo qué se debía enseñar, sino cómo enseñarlo, cómo evaluar a los estudiantes e incluso cómo organizar físicamente las aulas. La educación jesuita se caracterizaba por combinar rigor académico con formación del carácter, excelencia intelectual con sensibilidad social y tradición clásica con innovación pedagógica. Lo que distinguía a la educación jesuita no era solo su calidad académica, sino su capacidad para formar líderes. Los colegios jesuitas no eran simplemente centros de aprendizaje, sino laboratorios de liderazgo donde se formaban las futuras élites políticas, intelectuales y eclesiásticas de Europa y América. Entre sus estudiantes se encontraban futuros reyes como Luis XIII y Luis XIV de Francia, filósofos como René Descartes y Voltaire, científicos como Galileo Galilei, escritores como Molière y Calderón de la Barca, y una lista interminable de cardenales, ministros, diplomáticos y generales. Esta influencia en la formación de líderes creó una red informal de antiguos alumnos que se extendía por todos los centros de poder europeos. Paralelamente a su revolución educativa, los jesuitas protagonizaron también una revolución científica que frecuentemente es pasada por alto en las historias convencionales de la ciencia. Christopher Clavius, el Euclides de su tiempo, fue el matemático principal responsable de la reforma del calendario gregoriano que aún utilizamos hoy. Athanasius Kircher, conocido como el Leonardo da Vinci jesuita, fue pionero en campos tan diversos como la geología, la música, la medicina y la egiptología. Giovanni Battista Riccioli elaboró el primer mapa detallado de la Luna, nombrando muchos de sus cráteres con nombres que permanecen hasta hoy. Estos no eran casos aislados, sino parte de una tradición sistemática que convertía a los colegios jesuitas en centros de investigación científica donde se realizaban experimentos, se construían instrumentos y se hacían descubrimientos que avanzaban el conocimiento humano. El Observatorio Vaticano, fundado por jesuitas en 1582 y aún operado por ellos en la actualidad, simboliza esta tradición de 5 siglos que ha demostrado que fe y razón, lejos de ser enemigas, pueden ser aliadas poderosas en la búsqueda de la verdad. ¿Qué sucede cuando los protegidos se vuelven demasiado poderosos para sus protectores? Esta pregunta encontraría su respuesta más dramática en el siglo XVIII.
cuando la misma iglesia que había bendecido la misión jesuita decidió destruir a sus soldados más fieles. La historia de la supresión de los jesuitas en 1773 no es simplemente el relato de una persecución religiosa, sino una lección magistral sobre cómo el poder absoluto, incluso cuando se ejerce con las mejores intenciones, inevitablemente genera enemigos poderosos dispuestos a cualquier cosa para destruirlo. Para mediados del siglo XVIII, los jesuitas habían alcanzado un nivel de influencia que los convertía en un estado dentro del estado en múltiples naciones. En Portugal, controlaban gran parte del sistema educativo y tenían participación significativa en el comercio colonial brasileño. En Francia, eran confesores del rey y educadores de la nobleza. En España, sus misiones en Paraguay habían creado prácticamente un reino independiente donde 150.000 indígenas guaraníes vivían bajo administración jesuita. Esta acumulación de poder económico, político y espiritual había transformado a la Compañía de Jesús de una orden religiosa en algo que muchos contemporáneos veían como una conspiración internacional peligrosa para la soberanía de las naciones. El primer golpe devastador llegó de donde menos lo esperaban: Portugal, una nación tradicionalmente católica donde los jesuitas habían operado durante 2 siglos. Sebastián José de Carvalho e Melo, mejor conocido como el Marqués de Pombal, era un déspota ilustrado que había llegado al poder con ideas radicales sobre modernización y centralización estatal. Para Pombal, los jesuitas representaban todo lo que estaba mal con el Portugal tradicional. Eran extranjeros que respondían a Roma antes que a Lisboa, intelectuales que cuestionaban la autoridad real, y comerciantes que competían con los intereses estatales. El pretexto para actuar llegó en 1758, cuando los jesuitas fueron acusados de participar en un supuesto atentado contra el rey José I. Aunque las evidencias eran débiles y probablemente fabricadas, Pombal no necesitaba más justificación. La expulsión de Portugal en 1759 se ejecutó con una brutalidad que sorprendió incluso a los enemigos de los jesuitas. En una sola noche, más de 1.200 jesuitas fueron arrestados, sus propiedades confiscadas y muchos enviados a prisiones donde morirían en condiciones inhumanas. El famoso padre Gabriel Malagrida, de 72 años, fue torturado por la Inquisición portuguesa y finalmente quemado vivo en 1761. Convirtiéndose en el último hereje ejecutado por la Inquisición en Europa Occidental. Esta dramática demostración de fuerza estatal contra los jesuitas envió ondas de choque por toda Europa y demostró que incluso la orden religiosa más poderosa del mundo podía ser destruida si los gobiernos seculares se lo proponían. El efecto dominó fue inmediato y devastador. Francia expulsó a los jesuitas en 1764, España en 1767 y el Reino de Nápoles siguió el mismo año. Cada expulsión seguía un patrón similar: acusaciones de conspiración política, confiscación de propiedades y deportación masiva de religiosos que frecuentemente morían en el exilio debido a las condiciones inhumanas. Para 1773, las presiones de las monarquías borbónicas sobre el Papa Clemente XIV se habían vuelto insostenibles. El pontífice, débil y enfermo, finalmente cedió y firmó el breve Dominus ac Redemptor, que suprimía oficialmente la Compañía de Jesús en todo el mundo. La orden que había educado a reyes y había llevado el cristianismo a los confines de la tierra, había dejado de existir oficialmente después de 233 años de historia. Sin embargo, en una de las ironías más extraordinarias de la historia, los jesuitas encontrarían refugio en el lugar más inesperado: la Rusia ortodoxa de Catalina II, quien se negó a promulgar el breve papal en sus territorios, permitiendo que 201 jesuitas
continuaran operando legalmente en territorio ruso, preservando así la continuidad canónica de la orden durante sus 41 años de supresión oficial. ¿Qué significa realmente que un jesuita ocupe el trono de San Pedro? Cuando las campanas de la Basílica de San Pedro repicaron el 13 de marzo de 2013, anunciando la elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco, pocos comprendieron inmediatamente la magnitud histórica de lo que acababa de suceder. Por primera vez en 2000 años de historia papal, un miembro de la Compañía de Jesús había sido elegido para liderar la Iglesia Católica Universal. No se trataba simplemente de una curiosidad histórica, sino del inicio de una revolución silenciosa que transformaría tanto la percepción pública del papado como las estructuras internas del Vaticano, aplicando principios jesuitas centenarios a la governance de una institución milenaria. Jorge Mario Bergoglio no llegó al papado como un outsider desconocido, sino como el producto perfecto de 5 siglos de formación jesuita adaptada a los desafíos del siglo XXI. Nacido en Buenos Aires en 1936, hijo de inmigrantes italianos de clase trabajadora, Bergoglio había experimentado en carne propia las tensiones entre fe y justicia social que definirían su pontificado. Su juventud transcurrió durante los años dorados del peronismo argentino, cuando las ideas de justicia social y opción por los pobres no eran abstracciones teológicas, sino realidades políticas urgentes. Cuando ingresó al noviciado jesuita en 1958, Argentina vivía una época de transformaciones sociales profundas que influirían decisivamente en su formación espiritual e intelectual. La experiencia de Bergoglio como provincial de los jesuitas argentinos durante los años más oscuros de la dictadura militar, 1973-1979, revela tanto la complejidad de su carácter como las contradicciones inherentes a cualquier liderazgo en circunstancias extremas. Durante la llamada Guerra Sucia, cuando más de 30.000 argentinos fueron asesinados o desaparecidos por la junta militar, Bergoglio tuvo que navegar entre la supervivencia de su orden, la protección de sus hombres y las demandas de justicia social que la espiritualidad jesuita le exigía. Las acusaciones posteriores de que no hizo lo suficiente para proteger a 2 jesuitas secuestrados, Orlando Llorio y Francisco Jalix, revelan las imposibles decisiones morales que enfrentó durante esos años. Sin embargo, testimonios posteriores también documentan cómo Bergoglio ayudó secretamente a decenas de perseguidos políticos a escapar del país, utilizando las redes jesuitas internacionales para salvar vidas en riesgo. Esta experiencia traumática de liderazgo durante una crisis nacional explicaría muchas de las características distintivas de su papado posterior. Francisco desarrolló una comprensión visceral de cómo las estructuras de poder pueden corromper incluso a las instituciones más santas y cómo la supervivencia institucional puede entrar en conflicto con los imperativos morales más fundamentales. Su insistencia en una iglesia pobre para los pobres, su crítica constante al clericalismo y su reforma radical de las finanzas vaticanas pueden entenderse como respuestas directas a las lecciones aprendidas durante aquellos años terribles en Argentina. El Papa Francisco no está simplemente aplicando teorías jesuitas abstractas al gobierno de la Iglesia, sino procesando públicamente las heridas y aprendizajes de una vida marcada por decisiones imposibles en circunstancias extremas. El impacto del primer Papa jesuita en la Iglesia Católica se manifiesta en 3 revoluciones simultáneas que están transformando el catolicismo desde adentro. La primera es estilística. Francisco ha abandonado conscientemente la pompa imperial del papado tradicional, viviendo en residencias modestas, usando vestimentas simples y adoptando un lenguaje directo que frecuentemente sorprende por su franqueza. La segunda revolución es estructural.
está descentralizando el poder vaticano, fortaleciendo las conferencias episcopales nacionales y nombrando cardenales de la periferia global que reflejan la diversidad real del catolicismo contemporáneo. La tercera revolución es teológica. Sus encíclicas Laudato Si sobre ecología integral y Fratelli Tutti sobre fraternidad universal han expandido el magisterio católico hacia territorios que tradicionalmente se consideraban seculares, aplicando principios espirituales jesuitas a desafíos globales como el cambio climático, la migración y la desigualdad económica. Sin embargo, esta triple revolución franciscana también ha generado resistencias poderosas dentro de la propia Iglesia Católica, demostrando que incluso el Papa más poderoso del mundo enfrenta límites institucionales cuando intenta cambios profundos. Cardenales conservadores han cuestionado públicamente sus enseñanzas. Movimientos tradicionalistas han acusado de herejía sus innovaciones litúrgicas y facciones vaticanas han filtrado documentos confidenciales para sabotear sus reformas administrativas. La historia de Francisco como Papa jesuita no es solo la historia de un individuo transformando una institución, sino también la historia de cómo las instituciones milenarias resisten las transformaciones, incluso cuando provienen de su líder supremo. El resultado es una Iglesia católica en tensión creativa, donde fuerzas progresistas y conservadoras luchan por definir el futuro del catolicismo en un mundo cada vez más secularizado y pluralista. ¿Dónde termina la influencia legítima y comienza la conspiración? Esta pregunta ha perseguido a los jesuitas durante 5 siglos, generando una literatura de sospechas que va desde críticas históricas documentadas hasta teorías conspiratorias que atribuyen a la Compañía de Jesús el control secreto de eventos globales. Para comprender realmente a los jesuitas, es esencial distinguir entre las críticas fundamentadas en evidencia histórica y las fantasías conspiratorias que han convertido a esta orden religiosa en el villano favorito de innumerables teorías sobre poder oculto y manipulación mundial. Las sospechas históricas sobre los jesuitas tienen raíces reales en su estructura organizacional y métodos operativos únicos. A diferencia de otras órdenes religiosas, los jesuitas desarrollaron desde sus orígenes una cultura de secreto y discreción que respondía a necesidades prácticas. Operaban frecuentemente en territorios hostiles al catolicismo, servían como diplomáticos extraoficiales entre potencias enfrentadas y manejaban información sensible sobre las élites políticas y económicas que educaban. Su famoso voto de obediencia especial al Papa los convertía en una fuerza internacional que no respondía completamente a ninguna autoridad nacional, creando inevitables conflictos de lealtad. Además, su sofisticada red de comunicaciones que conectaba colegios jesuitas desde Praga hasta Pekín funcionaba como uno de los primeros sistemas de inteligencia global de la historia moderna. El documento que más alimentó las sospechas antijesuitas fue la famosa Monita Secreta, Instrucciones secretas, supuestamente escrita para guiar a los jesuitas en métodos de infiltración y manipulación política. Este texto, que apareció por primera vez en Cracovia en 1614, detallaba estrategias para que los jesuitas obtuvieran influencia sobre nobles y comerciantes ricos, métodos para apropiarse de herencias y técnicas para eliminar opositores. Durante siglos, este documento fue citado como prueba definitiva de la naturaleza conspiratórica de los jesuitas. Sin embargo, la investigación histórica moderna ha demostrado de manera concluyente que la Monita Secreta era una falsificación, probablemente creada por ex-jesuitas descontentos o enemigos de la orden para justificar persecuciones políticas.
La persistencia de este documento falsificado como evidencia antijesuita ilustra cómo las teorías conspiratorias pueden sobrevivir durante siglos incluso cuando sus fundamentos son completamente fraudulentos. El antijesuitismo moderno ha evolucionado desde críticas específicas sobre poder clerical hacia teorías conspiratorias globales que atribuyen a los jesuitas control sobre instituciones tan diversas como el sistema bancario internacional, las agencias de inteligencia estadounidenses y organizaciones globalistas como el Foro Económico Mundial. Autores como Edmund Paris en The Secret History of the Jesuits o Eric John Phelps en Vatican Assassins han construido narrativas elaboradas que presentan a los jesuitas como los verdaderos arquitectos de guerras mundiales, revoluciones y crisis económicas. Estas teorías frecuentemente combinan elementos antisemitas tradicionales con nuevas formas de anticatolicismo, creando una mitología conspiratoria donde los jesuitas aparecen como manipuladores supremos que controlan tanto el capitalismo como el comunismo, tanto las democracias como las dictaduras. La realidad documentada sobre la influencia jesuita contemporánea es simultáneamente más modesta y más significativa que estas fantasías conspiratorias sugieren. Los jesuitas efectivamente mantienen una red educativa que incluye 231 universidades, 462 escuelas secundarias y instituciones en 112 países, educando a casi 3 millones de estudiantes anualmente. Esta red ha producido una cantidad desproporcionada de líderes políticos, intelectuales y empresariales, desde presidentes estadounidenses como Bill Clinton hasta primeros ministros europeos y líderes empresariales de Fortune 500. Sin embargo, la idea de que estos antiguos alumnos forman una conspiración coherente dirigida desde Roma ignora tanto la diversidad ideológica de los graduados jesuitas como las tensiones internas reales que existen dentro de la propia Compañía de Jesús. El desafío para cualquier análisis serio de los jesuitas consiste en reconocer su influencia real sin caer en paranoia conspiratoria. Los jesuitas han ejercido y continúan ejerciendo una influencia desproporcionada en la formación de élites globales, en el desarrollo de políticas educativas internacionales y en debates sobre justicia social y ética global. Su tradición de 5 siglos combinando rigor intelectual, compromiso social y lealtad institucional los ha convertido en asesores influyentes de gobiernos, corporaciones y organizaciones internacionales. Sin embargo, esta influencia opera a través de redes personales, intercambio intelectual y presencia institucional, no a través de conspiraciones secretas o control directo sobre eventos mundiales. La verdadera conspiración jesuita, si se puede llamar así, consiste en su capacidad sostenida para formar líderes que comparten ciertos valores sobre educación, justicia social y responsabilidad global, valores que luego influencian decisiones en múltiples esferas de poder. Esta influencia es real, documentable y significativa, pero también es mucho más sutil y compleja que las teorías conspiratorias simplistas sugieren. ¿Cómo se mide la verdadera influencia de una institución que ha existido durante 5 siglos? La respuesta no se encuentra únicamente en libros de historia o documentos oficiales, sino en los edificios que han construido, las ideas que han propagado, los movimientos sociales que han inspirado y las controversias que han generado. Cuando caminamos por las calles de Roma y admiramos la magnificencia barroca de la Iglesia del Jesús, cuando escuchamos una sinfonía de Mozart, educado por jesuitas, cuando leemos filosofía moderna influenciada por el pensamiento tomista que los jesuitas preservaron y desarrollaron, o cuando observamos movimientos contemporáneos de justicia social,
estamos experimentando las múltiples dimensiones del legado jesuita, que trasciende largamente los límites de lo puramente religioso. La contribución jesuita al arte y la arquitectura mundial representa una de las influencias culturales más profundas y duraderas de cualquier institución religiosa en la historia. El estilo arquitectónico que conocemos como barroco jesuita no surgió por casualidad, sino como parte de una estrategia cultural deliberada desarrollada durante la Contrarreforma. Los jesuitas comprendieron intuitivamente algo que los psicólogos modernos han confirmado científicamente. Las emociones preceden a la razón en la toma de decisiones humanas. Por tanto, decidieron que sus iglesias no serían simplemente lugares de oración, sino experiencias totales que involucrarían todos los sentidos humanos para comunicar la grandeza y belleza de la fe católica. La Iglesia del Jesús en Roma, construida en 1584, estableció el patrón arquitectónico que sería replicado en cientos de iglesias jesuitas desde México hasta Filipinas. Espacios amplios que permitían grandes congregaciones, decoraciones exuberantes que inspiraban asombro y una integración revolucionaria entre arquitectura, pintura, escultura y música que creaba experiencias estéticas totales. Esta revolución estética jesuita se extendió mucho más allá de la arquitectura religiosa para influenciar el desarrollo del teatro, la música y las artes visuales en general. Los colegios jesuitas desarrollaron tradiciones teatrales sofisticadas, donde estudiantes representaban obras clásicas y contemporáneas como parte de su formación humanística. Estos espectáculos, que combinaban educación moral con entretenimiento popular, ayudaron a establecer tradiciones teatrales nacionales en países tan diversos como Francia, España y Polonia. En música, los jesuitas no solo fueron mecenas de compositores como Mozart y Haydn, sino que desarrollaron sistemas pedagógicos musicales que democratizaron el acceso a la educación musical de alta calidad. En las artes visuales, patrocinaron a artistas como Caravaggio, Bernini y Rubens, creando un mecenazgo que rivalizaba con las cortes reales y que estableció estándares estéticos que influyeron en el desarrollo del arte occidental durante siglos. Sin embargo, el legado más controvertido y quizás más significativo de los jesuitas se encuentra en el desarrollo de la teología de la liberación en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. Esta corriente teológica, que buscaba aplicar los principios cristianos a la lucha contra la pobreza y la injusticia social, surgió principalmente entre jesuitas latinoamericanos que trabajaban en barrios marginales y comunidades rurales empobrecidas. Figuras como Gustavo Gutiérrez en Perú, John Sobrino en El Salvador e Ignacio Ellacuría en El Salvador, asesinado por escuadrones de la muerte en 1989, desarrollaron una teología que no solo hablaba de salvación espiritual, sino que exigía transformación social concreta. Esta corriente representaba la aplicación más radical de los principios jesuitas de adaptación cultural y opción preferencial por los pobres, pero también generó conflictos profundos tanto con gobiernos conservadores latinoamericanos como con el Vaticano durante el pontificado de Juan Pablo II. La controversia sobre la teología de la liberación ilustra perfectamente las tensiones internas que han caracterizado a los jesuitas a lo largo de su historia. La tensión entre obediencia institucional e innovación profética, entre lealtad a Roma y compromiso con la justicia local, entre preservación de la tradición y adaptación a nuevas realidades. Durante los años 80, el Vaticano bajo Juan Pablo II sometió a varios teólogos jesuitas de la liberación a procesos disciplinarios,
prohibió sus enseñanzas en seminarios y presionó a la orden para que controlara a sus miembros más radicales. Sin embargo, muchas de las ideas centrales de la teología de la liberación fueron posteriormente incorporadas a la enseñanza social católica oficial, especialmente durante el pontificado de Francisco, demostrando una vez más la capacidad jesuita para anticipar desarrollos teológicos que la Iglesia institucional aceptaría décadas más tarde. Esta capacidad para generar controversias constructivas se extiende también a las relaciones de los jesuitas con otras órdenes religiosas católicas, particularmente con los dominicos. La rivalidad histórica entre jesuitas y dominicos no es simplemente una curiosidad académica, sino un conflicto fundamental sobre diferentes visiones del cristianismo que ha influenciado el desarrollo del catolicismo durante 5 siglos. Los dominicos, como perros de Dios tradicionales, enfatizaban la ortodoxia doctrinal, la predicación autoritativa y el mantenimiento de la pureza teológica a través de instituciones como la Inquisición. Los jesuitas, como soldados adaptables, priorizaban la efectividad misionera, la innovación pedagógica y la flexibilidad doctrinal que permitiera la inculturación del cristianismo en diferentes culturas. Esta tensión fundamental se manifestó en conflictos específicos como la querella sobre los ritos chinos, debates sobre gracia y libre albedrío y disputas sobre métodos misioneros que revelan diferentes concepciones sobre la naturaleza misma del cristianismo y su relación con la cultura humana. ¿Puede una institución de 5 siglos de antigüedad reinventarse para enfrentar desafíos que sus fundadores nunca pudieron imaginar? Esta pregunta define el momento actual de la Compañía de Jesús, que enfrenta simultáneamente el declive numérico más severo de su historia y quizás la mayor oportunidad de influencia global desde sus orígenes. Con apenas 15.306 miembros en 2020, comparados con más de 36.000 en 1965, los jesuitas confrontan una crisis vocacional que amenaza su supervivencia institucional tradicional. Sin embargo, paradójicamente, su influencia intelectual, educativa y social nunca ha sido mayor, sugiriendo que el futuro jesuita podría requerir una transformación tan radical como la que Ignacio de Loyola implementó en el siglo XVI. El declive numérico de los jesuitas refleja tendencias más amplias que afectan a toda la Iglesia católica en el mundo desarrollado. Secularización acelerada, crisis de autoridad clerical y cambios culturales profundos que han alterado las concepciones tradicionales sobre vocación religiosa y compromiso institucional. En Europa y América del Norte, regiones que históricamente proporcionaron la mayoría de los jesuitas, las vocaciones han disminuido dramáticamente, mientras que el envejecimiento de la población jesuita actual significa que muchas comunidades enfrentan extinciones locales en las próximas décadas. Sin embargo, esta crisis demográfica oculta una realidad más compleja. Mientras los números absolutos declinan, la calidad intelectual y el impacto social de los jesuitas contemporáneos han aumentado significativamente, sugiriendo una evolución hacia una élite intelectual más pequeña, pero más influyente. Simultáneamente, los jesuitas están experimentando un crecimiento significativo en África, Asia y partes de América Latina, regiones que representan el futuro demográfico tanto del catolicismo como de la humanidad en general. Esta redistribución geográfica está transformando no solo la composición étnica y cultural de la orden, sino también sus prioridades misioneras y enfoques teológicos. Los jesuitas africanos están desarrollando teologías inculturadas que integran tradiciones ancestrales con cristianismo, similar a lo que Matteo Ricci hizo en China 4 siglos antes. Los jesuitas asiáticos están liderando diálogos interreligiosos sofisticados con el hinduismo, budismo e islam,
que están redefiniendo las concepciones cristianas sobre salvación y revelación. Esta globalización sur-sur de la Compañía de Jesús está creando una organización genuinamente multicultural que podría servir como modelo para otras instituciones internacionales en un mundo cada vez más multipolar. Las nuevas fronteras misioneras jesuitas del siglo XXI trascienden las categorías tradicionales de evangelización religiosa para abordar desafíos globales que requieren tanto competencia técnica como compromiso ético. El cambio climático se ha convertido en una prioridad jesuita central, con científicos jesuitas contribuyendo tanto a la investigación climática como al desarrollo de respuestas éticas basadas en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. La migración global, que afecta a más de 280 millones de personas, ha movilizado redes jesuitas internacionales para proporcionar tanto asistencia humanitaria como advocacy político para políticas migratorias más humanas. La inteligencia artificial y la ética digital han emergido como nuevos campos de especialización jesuita, con instituciones como el Boston College y la Universidad Gregoriana desarrollando programas que buscan aplicar principios éticos católicos a tecnologías disruptivas. Quizás la innovación más significativa en la estrategia jesuita contemporánea es el desarrollo de redes de colaboración que trascienden los límites institucionales tradicionales. El concepto de familia ignaciana ha evolucionado para incluir no solo jesuitas ordenados, sino también laicos formados en espiritualidad ignaciana, instituciones educativas dirigidas por exalumnos jesuitas y organizaciones sociales inspiradas en principios jesuitas. Esta red extendida, que incluye millones de personas globalmente, representa una evolución organizacional que permite a los jesuitas multiplicar su influencia sin depender exclusivamente del crecimiento vocacional tradicional. Universidades jesuitas como Georgetown, Loyola y la Universidad Javeriana funcionan cada vez más como centros de investigación y policy making que influencian debates globales sobre justicia social, sostenibilidad ambiental y gobernanza democrática. El futuro de los jesuitas probablemente dependerá de su capacidad para mantener la tensión creativa entre tradición e innovación que ha caracterizado su historia desde los orígenes. Su tradición de 5 siglos de formación intelectual rigurosa, compromiso social profundo y adaptabilidad cultural excepcional les proporciona recursos únicos para abordar desafíos contemporáneos que requieren tanto competencia técnica como sabiduría humanística. Sin embargo, su supervivencia institucional requerirá innovaciones organizacionales que podrían alterar fundamentalmente su identidad tradicional. Mayor colaboración con laicos, estructuras de gobierno más democráticas y quizás eventualmente la ordenación de mujeres como jesuitas. La pregunta central no es si los jesuitas sobrevivirán al siglo XXI, sino qué forma tomará esa supervivencia y si la Compañía de Jesús del futuro será reconocible para Ignacio de Loyola. La respuesta, coherente con toda su historia, probablemente será tanto sí como no. Sí en términos de principios fundamentales y compromiso misionero, no en términos de formas institucionales específicas. Como han demostrado durante 5 siglos, los jesuitas han desarrollado una capacidad extraordinaria para reinventarse sin perder su esencia, una habilidad que será puesta a prueba como nunca antes en las décadas venideras. Al concluir esta jornada a través de 5 siglos de historia jesuita, emergen más preguntas que respuestas definitivas. Los jesuitas han demostrado ser simultáneamente todo lo que sus admiradores afirman y todo lo que sus críticos denuncian. Santos y políticos, místicos y pragmáticos, innovadores y conservadores, liberadores y manipuladores.
Esta aparente contradicción no representa una falla en el análisis, sino la clave para comprender una institución que ha sobrevivido y prosperado precisamente porque ha rechazado las categorías simples y ha abrazado la complejidad inherente a la condición humana. La pregunta que abrió este documental, ¿quién realmente gobierna la Iglesia Católica?, ha encontrado una respuesta más sutil de la que las teorías conspiratorias sugieren. Los jesuitas no gobiernan la Iglesia en el sentido de control directo, pero han ejercido una influencia más profunda y duradera. Han formado las mentes que toman las decisiones, han desarrollado las ideas que guían las políticas y han creado las redes que conectan el centro con la periferia. Su poder real reside no en conspiraciones secretas, sino en su capacidad sostenida para anticipar, articular y responder a las necesidades más profundas de la humanidad en cada época histórica. El verdadero cerebro oculto del Vaticano no es una sala de control secreta donde jesuitas manipulan eventos globales, sino una metodología de pensamiento y acción que ha demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse, sobrevivir y prosperar a través de cambios históricos que han destruido instituciones aparentemente más poderosas. En un mundo que enfrenta desafíos sin precedentes, desde el cambio climático hasta la inteligencia artificial, desde la desigualdad global hasta la crisis de significado en sociedades prósperas, la experiencia jesuita de 5 siglos, navegando cambios radicales mientras mantienen propósitos centrales, podría ofrecer lecciones valiosas que trascienden las fronteras religiosas y culturales. Los jesuitas continuarán siendo un enigma porque representan algo que las categorías modernas luchan por comprender: una síntesis exitosa entre fe y razón, entre tradición e innovación, entre autoridad y libertad, entre local y global. Su historia sugiere que las instituciones más duraderas e influyentes no son aquellas que evitan las contradicciones, sino aquellas que aprenden a vivir creativamente con ellas. En este sentido, los jesuitas no son simplemente una orden religiosa católica, sino un experimento continuado sobre las posibilidades y límites de la organización humana en busca de propósitos que trascienden los intereses individuales inmediatos. La historia continúa escribiéndose y los próximos capítulos de la saga jesuita serán determinados tanto por fuerzas externas sobre las cuales tienen poco control, como por decisiones internas que revelarán si han aprendido las lecciones de su propia historia extraordinaria.